para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 6 de septiembre de 2016. En Colombia, lo importante en las últimas 24 horas está relacionada con la finalmente reversión de la tendencia alcista de la inflación. Los indicadores de inflación en agosto descendieron desde niveles del 8.97 al 8.10, aunque está en línea con nuestra expectativa ya de inicio de moderación en las presiones inflacionarias. El movimiento fue claramente mayor en términos de magnitud. Cuando ustedes observan la primera gráfica que estamos presentando en esta diapositiva, tenemos la dinámica de la inflación 12 meses para el agregado de los rubros y también para el indicador excluyendo alimentos. La línea roja muestra esa fuerte reversión en el mes de agosto de casi niveles cercanos al 9 a niveles cercanos al 8%. Sin embargo, interesante, observen la línea azul, que es la inflación básica. Este indicador, pues si bien es cierto registra algo de corrección, pues esa dinámica es un poco más moderada. Con relación pues a lo que fue de manera puntual el mes, si ustedes observan los pronósticos que tenía el mercado para la inflación sin alimentos, fue muy cercana a lo que terminó siendo el dato observado. Es decir, que esta reversión de la inflación se explica 100% por lo que ocurrió en el sector de alimentos como tal. Si ustedes observan acá, el mercado y nosotros teníamos una expectativa del 0.22% para la inflación sin alimentos y el indicador fue de 0.21. Sin embargo, las diferencias entre lo que es el mercado, lo que era GSC y lo que terminó siendo observado fue básicamente el rubro de alimentos, mientras que el mercado esperaba que los alimentos subieran 0.10%, nuestra expectativa era de una caída del 0.38% y lo que terminó siendo el dato observado fue una reversión del 1.54%. Nunca en la historia la inflación de alimentos en un solo mes había caído tanto. Este es el registro, por lo menos desde que llevamos esa serie por sectores desde 1999, es decir, 17 años de indicadores mensuales que ha compartido el DANE con nosotros. Nunca ese rubro de alimentos había caído tanto en un solo mes y esto es el principal responsable de que la inflación del mes de agosto frente a nuestra expectativa que era cercana al 0%, se ubicara en menos 0.32. Entonces recuerden los datos, la inflación total del mes de agosto fue de menos 0.32%, básicamente o explicada en un 100% por lo que sucedió en alimentos, que cayó el 1.54%, la reversión o la caída de precios de alimentos más grande de la historia para un solo mes. Si ustedes lo desean, pueden observar en los gráficos inferiores cómo han sido esas lecturas de inflación total para todos los meses de agosto desde el año 99 y pues en términos específicos nunca se había dado una reversión tan grande del 0.32, nunca los alimentos habían caído más del 1%, más del 1.2% para un mes de agosto. De hecho, la reversión más grande era cercana al 1.4% en algún mes y la inflación sin alimentos, pues si bien es cierto estuvo por debajo de lo que fue el año pasado, todavía muestra algo de resistencia para ubicarse en mínimos históricos. Con base en esto, entonces consideramos que el Banco de la República no va a cambiar de manera sustancial pues su visión, no va a modificar esa posición neutral que nos dejó en la última reunión, va a mantener la tasa de referencia inalterada en el 7.75%. Acá estamos compartiendo con ustedes varios indicadores de inflación básica. Todos estos indicadores se mantienen con lecturas por encima del 6% y solamente el indicador hasta el momento de inflación sin alimentos, que es el que podemos calcular, ha mostrado un descenso cercano al 6.1%. Los otros dos indicadores que estamos presentando en esta gráfica están cerca del 7% y nuestra percepción es que el Banco de la República no va a modificar esa tasa de interés hasta tener por lo menos certeza de que la inflación sin alimentos va a descender del 4.5% y como ustedes pueden ver tenemos un largo trecho para tener por lo menos ese indicador acercándose a esos niveles. Entonces nuestra postura es que a pesar de esa sorpresa inflacionaria que es 100% de alimentos, el Banco de la República se va a mantener con la tasa inalterada en el 7.75. Frente a nuestras expectativas hacia el futuro, la inflación de septiembre de 2016, consideramos que el proceso de reversión se va a mantener muy fácilmente, es decir, vamos a seguir registrando descensos en ese indicador acumulado 12 meses de la inflación. El año pasado la inflación de septiembre fue anormalmente alta, cercana al 0.71%. Para esta ocasión tenemos un pronóstico de 0.13%, con lo que la inflación 12 meses descendería a niveles del 7.47%, es decir, del 8.10 que tenemos actualmente a niveles cercanos al 7.5%. Con base entonces en
esta fuerte reversión de inflación de alimentos de agosto y lo que esperamos para septiembre, hemos modificado nuestro pronóstico de cierre de año del 6,35 al 6%. Esto es importante porque el Banco de la República el día viernes manifestaba que tenía un rango entre el 6,5 y 7%, y esperamos que también realice una modificación en el mismo sentido. Entonces, interesante ver que este año, de todas maneras, la inflación cerrará cerca al 6%. Para el próximo año no hemos alcanzado a hacer las sensibilizaciones, pero recuerden que el rango está entre el 4 y 4,5, muy probablemente ese rango que estábamos nosotros ubicados en la parte alta, cerca de 4,5, vamos a estar haciendo una modificación cercana a la parte media del rango. ¿Por qué no hemos modificado de manera importante esta percepción inicial sobre el tema de inflación 2017? Básicamente tenemos una reforma tributaria que, aunque no ha comenzado su trámite en el Congreso, hay algunos ajustes que en el corto plazo pueden generar presiones, como es el movimiento del IVA. Entonces, interesante acá ver básicamente esos indicadores de inflación en Colombia, confirmando la expectativa de ya moderación a partir del mes de agosto. Recuerden que esa moderación se tenía inicialmente para el mes de julio, que no se pudo materializar por el paro camionero, y pues ya ha salido el presidente de la República y el ministro de Hacienda a afirmar que lo peor en el tema de inflación ya pasó y que ahora vamos a empezar a ver la reversión en estos indicadores. Desde el lado del fenómeno del Niño, interesante observar o hacer seguimiento a las declaraciones del director de la Oficina de Meteorología de Colombia, que es el IDEAM, mostrando que la probabilidad del fenómeno de la niña se mantiene en niveles del 60% para el último trimestre de este año. Sin embargo, pues todavía considera que los registros de precipitaciones, es decir, las lluvias en Colombia, están un poco por debajo de los normales, y esto ha hecho que los embalses no estén recuperándose tan rápido como se esperaba. También hace parte de la estrategia del gobierno para tratar de bajar los costos de energía, en que ISA XM ha incrementado el uso de la generación hidroeléctrica, y eso también ha dificultado un poco la recuperación rápida del nivel de los embalses, pero de todas maneras estamos en una temporada, un segundo semestre, que esperamos más lluvias. Con relación a América Latina, tenemos dos datos negativos. En Brasil, el indicador compuesto del PMI realizado por Markit mostró una contracción adicional, pasando de 46,4 a 44,4. Recuerden que estos indicadores por debajo de 50 son contracción. Entonces, en Brasil se mantiene algo de debilidad, aunque, como hemos manifestado en el último mes y medio, hemos tenido ya algunos indicadores que empiezan a mostrar que se está alcanzando el piso. En Chile, el indicador de actividad económica también fue muy débil en el mes de julio, mostrando un arranque de tercer trimestre por debajo de lo esperado. De hecho, las expectativas de mercado ya eran muy moderadas, con una expectativa de solamente 0,9% de crecimiento. El dato fue de 0,5%. Esto es básicamente influenciado por una contracción del sector minero del 3%, que no ha alcanzado a ser compensado por un débil crecimiento del sector no minero. Entonces, interesante ver aquí Chile todavía con una dinámica por debajo de lo esperado, solamente 0,5%, y el mercado o el Banco Central de Chile tiene una expectativa de crecimiento por encima del 1,5%, y estos indicadores pues están mostrando un panorama más complejo desde el lado económico. Interesante en Europa, nuevamente declaraciones de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en la que considera que hay medidas de tipo comercial que no pueden negociarse con la Unión Europea, y básicamente tienen que ver con algunas protecciones de algunos sectores importantes para el Reino Unido. Sin embargo, la primera ministra sí manifestó que hay que llegar a puntos de convergencia y de consenso con esos socios europeos, y de todas maneras el mercado, aunque no ha reaccionado ya de manera negativa, sigue con la incertidumbre del momento en que va a iniciar este proceso de Brexit y cuáles serían como básicamente los logros o los acuerdos a los que podrían llegar. Recuerden que Alemania y Francia quieren llegar a un acuerdo que sea ejemplarizante, es decir, que no incentive la salida de los países de la Unión Europea. Tiene que haber algún tipo de costo para aquellos que quieren tomar esta decisión. Por eso mantenemos una visión un poco cautelosa con relación a el tema del Reino Unido. Si bien es cierto, a corto plazo no se ha notado para nada el tema del Brexit, creemos que a mediano y largo plazo sí
va a tener implicación importante. Con relación pues a las cifras económicas, hoy un poco más activo, ayer debido al feriado en Estados Unidos no hubo mucho que hablar, hoy sí con el indicador ISM no manufacturero en Estados Unidos que será publicado en cerca de una hora, la expectativa de mercado es muy positiva, con una lectura cercana a las 55 unidades, hay que estar muy pendiente de este nivel, recuerden que históricamente cualquier lectura igual o superior a 55 sigue siendo extraordinario desde el punto de vista de dinámica económica. Para Europa pues ya se confirmó el día de hoy el dato de crecimiento de segundo trimestre, era la segunda revisión, fue un crecimiento del 1.6% y pues para Colombia el anuncio ya de esa moderación de la inflación, miren acá ustedes las expectativas de mercado era que bajaran del 8.97 al 8.61, nuestra expectativa era un poco digamos más agresiva a niveles del 8.48 y el dato fue sustancialmente mayor. Recuerden por lo que mencionamos al comienzo de este comité, 100% precio de alimentos lideró esta reversión en la inflación 12 meses, ubicándose en el 8.10. Con relación a temas de acciones, comenzamos por el flujo que hemos registrado entre fondos de pensiones e inversionistas extranjeros. Interesante ver cómo en el mes de agosto confluyeron ambos para hacer compras netas y de manera más importante fueron los inversionistas extranjeros. Como ustedes pueden observar, las compras de ellos fueron cercanas a los 350.000 millones de pesos. Esto lo hemos calculado de manera indirecta a través de flujos que podemos medir emisor por emisor. Con relación a los fondos de pensiones, hicieron compras cercanas a los 170.000 millones de pesos. Ya llevamos 10 meses consecutivos de compras en el mercado secundario realizadas por parte de estos inversionistas institucionales, que coincide también con la recuperación del Colcap que se empezó a configurar desde el mes de diciembre del año pasado, en momentos en que teníamos una expectativa no muy optimista. Miren, si ustedes miran con cuidado lo que es la gráfica o la línea gris en esta gráfica, es la dinámica del Colcap. En el mes de agosto recuperó esa tendencia alcista que se había perdido en abril y mayo, junio. Entonces esa recuperación también me mostró un avance del Colcap del 5,5%, es su mayor valorización para un mes no registrada desde marzo de este año. Y si ustedes también se van hacia el pasado, estamos en niveles de negociación cercanos a los observados en el primer semestre del año pasado, es decir, la recuperación ha sido muy fuerte, fundamentada básicamente en ya la estabilización del mercado petrolero y en algunas apuestas del sector financiero. Entrando de manera puntual en lo que fue el mes de agosto, en la gráfica del lado izquierdo tenemos la apuesta grande que vienen realizando los fondos de pensiones en el ETF, el iColcap. Básicamente esos 170.000 millones fueron absorbidos por compras en iColcap, 160.000 millones, mientras que los inversionistas extranjeros hicieron apuestas en acciones del sector financiero, preferencial básicamente. Aquí tenemos a Preferencial Grupo Sura, Preferencial Bancolombia, Preferencial Da Vivienda, y en el gráfico ya de la derecha ustedes ven a Preferencial Aval, es decir que los inversionistas extranjeros hicieron una apuesta en el mes de agosto sobre el sector financiero colombiano, y eso básicamente es como un mensaje de hacer una apuesta sobre la economía como tal. Pues básicamente el sector financiero es cíclico, es decir, va con el PIB en términos generales. También un poco de compras en el sector cementero por parte de los fondos de pensiones. Ustedes pueden observar acá Preferencial Semargos y CLH, que es Cemex, también algo de alimentos con Nutresa. Entonces el mensaje es básico, fondos de pensiones siguen comprando acciones en Colombia y lo vienen haciendo básicamente a través de la exposición del ADR o del ETF, el iColcap. El otro ETF no ha sido tan dinámico como lo llegó a ser durante el año pasado. En el acumulado 12 meses, interesante entonces ver que estas apuestas de los fondos de pensiones en iColcap se acercan a los 800.000 millones de pesos. Si sumamos lo del HColcel, esa exposición al mercado accionario colombiano a través de ETFs supera levemente el billón de pesos y han realizado compras cercanas a los 2.9 billones durante ese mismo lapso, es decir, cerca del 33% de la exposición que han realizado los fondos de pensiones al mercado accionario colombiano ha sido dirigido a través o ha sido encauzado a través de estos ETF. También ustedes pueden ver que los fondos de pensiones en esta gráfica han sido importantes compradores de acciones del sistema bancario colombiano,
ya principalmente lo que es preferencial de vivienda, pero también de manera activa en preferencial Bancolombia. Y pues la apuesta puntual que realizaron a finales del año pasado y comienzos de este en lo que fue el tema de Isagen, que sirve esta oportunidad para recordarles que hoy es el último día donde está abierta esta OPA por 4.130 pesos. Hemos reiterado en muchas ocasiones que recomienden a las personas aprovechar esta oportunidad en 4.130 por acción de Isagen. Con relación a los inversionistas extranjeros, en los últimos 12 meses lo más importante ha sido su incremento en Grupo Argos Ordinaria y Grupo Sura Ordinaria, y en rojo, si ustedes observan, llamada atención tiene que ver con acciones de Grupo Éxito, que en las últimas semanas ha tenido una dinámica muy positiva, pero este mensaje es básico. No está siendo liderado por inversionistas institucionales, aparentemente son las personas naturales las que están liderando estos flujos. En los últimos 12 meses las personas naturales han absorbido más de 300.000 millones de acciones de Grupo Éxito, y esto pues es simplemente un llamado de atención. Las personas naturales son un poco más arriesgadas, las personas, mientras que las jurídicas o institucionales son un poco más conservadores, y las institucionales todavía no están viendo a Éxito como una oportunidad de compra. Con relación a Ecopetrol, y esto es como uno de los mensajes más destacados, en la gráfica inferior, o en la parte inferior derecha tenemos una gráfica de cómo son los flujos en Ecopetrol, y aunque incipiente, el mensaje es que por primera vez en 2 años los fondos de pensiones han realizado compras en acciones de Ecopetrol. Hicieron compras cercanas a los 5.000 millones de pesos, más exactamente 4.700 durante el mes de agosto. Si bien es cierto, no es una cifra a resaltar, es importante ver que en 24 meses no habían hecho compras en este emisor, las volvieron a hacer, y que ya desde el mes de abril las ventas que habían registrado en este emisor como tal, Ecopetrol, pues se han disimulado, se han moderado sustancialmente. Entonces ese mensaje estructural negativo que había sobre Ecopetrol está desapareciendo, y ya estamos observando algo de dinámica favorable. El otro mensaje, entonces, recuerden, tiene que ver con Grupo Éxito. Estructuralmente todavía no están viendo que sea una apuesta de menor riesgo, es una apuesta de alto riesgo, solamente asumida por personas naturales, especuladores. Y en el lado del cemento, básicamente, a pesar de que el PIB en Colombia no está siendo liderado de manera importante por este sector, recuerden lo que ha venido ocurriendo, o lo que ocurrió la semana pasada cuando conocimos que el crecimiento de este sector fue casi que nulo. Los fondos de pensiones se han venido incrementando la exposición. Recuerden lo que mencionamos del mes de agosto en preferencial Semargos y Cemex, y aquí tenemos una gráfica a la parte superior derecha de lo que son los flujos en Cemex, con compras importantes y estructurales en Cemex por parte de fondos de pensiones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. El mercado, después de estas largas vacaciones de verano, están regresando pues los operadores a estas horas de la mañana. Todavía no se ve un incremento importante en el volumen de operaciones. Entonces, que el primer día después de este largo periodo, generalmente los operadores llegan a actualizarse en todas las noticias que habían ocurrido durante esta época, y lo que se ha visto por el contrario es una leve reducción y movimientos muy leves en los diferentes mercados accionarios. Ese volumen debería empezar a incrementarse en horas de la tarde, y ya para el día de mañana esperaríamos un volumen bien importante en lo que tiene que ver con las operaciones a nivel mundial. Esta mañana pues estábamos observando cómo los inversionistas estaban muy atentos a las variaciones positivas que continúan presentándose en las diferentes acciones a nivel global. Les recordamos que las acciones de Asia, Europa y el índice de Standard & Poor's 500 continúan tocando máximos históricos, algo que pues aún aunque llama la atención de algunos inversionistas en lo que tiene que ver con niveles de sobrecompra. Les recuerdo que parte de estos máximos históricos han sido respaldados por buenos resultados entregados en el último periodo por parte de las empresas en Estados Unidos. También pues llama la atención en Australia. Las acciones estaban retrocediendo esta mañana, en parte por las decisiones tomadas por el Banco Central de mantener su tasa de interés, algo que estaba favoreciendo el comportamiento de la moneda australiana esta mañana. El índice Standard & Poor's entonces se mantiene sobre esa zona
2.190 a 2.290 como, perdón, a 2.200 como un punto de referencia importante para poder pensar en un cambio de tendencia al alza después de esta gran época de congestión que hemos vivido desde el mes de agosto. Muy atentos el día de mañana entonces a la evolución de estos mercados y como lo mencionó Daniel, en cerca de una hora la publicación del ISM en Estados Unidos. También pues esta mañana estaba llamando la atención de los operadores el movimiento, la nueva oferta que volvió a realizar Bayer para poder comprar Monsanto. Esta oferta estaba superando los $125. Piensen ustedes que la acción se está transando sobre $107 en el pre-market y estamos pensando que esta fusión o esta adquisición mejor sería ya formalizada en los próximos días. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este mantiene su tendencia al alza. Ya está acercándose a lo que es la zona de consolidación en 1.400 puntos. Sobrepasó esta zona importante en 1.381. Por lo tanto, mantenemos una tendencia estructural positiva, a su vez como una tendencia al alza, lo cual podría confirmar y mantener la visión positiva sobre el índice en las próximas sesiones. La acción con el mayor volumen de negociación fue éxito. Y vemos cómo a su vez fue la acción con el mejor desempeño, con una variación positiva de 2,06%. La misma tuvo una señal de cambio de tendencia positiva. Sin embargo, mantenemos una tendencia estructural negativa, con lo cual se debe tener cautela sobre la acción, por el momento no tomar una posición sobre la misma hasta que se confirme esta tendencia y esté sumado con una tendencia estructural de largo plazo. La acción con el retroceso más importante fue Cementos Argos Preferencial, con un retroceso de 0,71%. La misma se mantiene en el canal alcista de corto plazo, vemos cómo mantiene la tendencia al alza y con un nivel de entrada cercano a los 10.900 pesos. Buenos días para todos. Para el mercado de renta variable local no tenemos noticias relevantes. Aquí traemos entonces lo que es la revisión mensual del mercado de repos, donde observamos que durante el último mes los saldos de repos han permanecido estables alrededor de los 500.000 millones después de una importante recuperación durante el mes de julio. Las variaciones semanales por especies de repos, simplemente mencionarles acá que lo que fue el saldo de repos sobre la acción preferencial de la vivienda presentó un importante incremento, se duplicó, lo que representó un incremento en saldos de alrededor de 15.000 millones de pesos. Los siguientes dos incrementos relevantes se dan en Nutresa por 10.000 millones de pesos, que representan un incremento del 18%, y en la acción de Cementos Argos con 3.000 millones de pesos, que representa un incremento del 50%. En el lado negativo, el bajo saldo de repos en la acción de TV llegó a cero nuevamente, es decir, representa una variación del 100%, y las caídas más relevantes en cuanto a saldo se dieron primero lo que es la acción ordinaria de Bancolombia, menos 24.000 millones, seguida por Éxito con menos 11.000 y Ecopetrol con menos 9.000 millones. Entonces estamos observando que el mercado de repos vuelve a moverse alrededor de los niveles de los 500.000 millones de pesos. Agustín. El mapa mundial de monedas o el mercado mundial de monedas, el movimiento que se destaca es la pérdida del valor del dólar contra prácticamente todas las divisas a nivel mundial. Ustedes ven un mapa preponderantemente verde donde las monedas emergentes estaban ganando terreno esta mañana contra el dólar. Se destaca el movimiento que está presentando el RAN de Sudáfrica, un incremento superior al 1.5% después de darse a conocer el dato, la tasa de crecimiento anual, que sorprendió al mercado favorablemente en 3.3%. Les recuerdo que la semana anterior hemos observado una alta volatilidad en este mercado por la situación política que estaba viviendo este país. También pues se destaca la valorización que estaba presentando el dólar australiano, razón que estaba llevando
una caída en el mercado accionario después de que el Banco Central decidiera mantener sus tasas de interés inalteradas. De manera general, entonces, esa menor probabilidad de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tuviera suficientes argumentos para realizar un incremento en sus tasas de interés, estaría motivando que los inversionistas siguieran castigando el dólar ya por quinta jornada consecutiva, y esta mañana estamos viendo como el índice TX ya está perdiendo cerca de 0.2%. Consecuentemente, con este movimiento, les recuerdo, el día de ayer tuvimos un día festivo en Estados Unidos y generó un mercado, o que se operara simplemente, se realizaron operaciones en el mercado Next Day en Colombia por tan solo 67 millones de dólares. El tipo de cambio el día de ayer cerró en 2.927 pesos. Esta tendencia de fortalecimiento del peso debería continuar en las siguientes jornadas, más en línea por el comportamiento que hemos observado en las diferentes monedas a nivel global. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues continuamos con una tendencia estructural bajista. Les recuerdo que la zona de los 47 dólares el barril debería ser superada para pensar en un cambio estructural, pero algo que llama la atención es que esa última caída que observamos desde los 48 a 44 dólares el barril, de manera preliminar o en el análisis de muy corto plazo, estaría presentando o mostrando algo de potencial descanso. Esto quiere decir, en otras palabras, que la zona de 43 dólares el barril podría consolidarse como un soporte. Y más adelante, pues ustedes ya han escuchado varias noticias en lo que tiene que ver con acuerdos entre Arabia Saudita y Rusia, y todos muy motivados hacia lo que podría ser un acuerdo de producción o de cuotas de producción para tratar de nivelar los precios del crudo. De hecho, Irán estaba hablando esta mañana en que el precio de equilibrio podría ubicarse, del crudo debería ubicarse entre 50 y 60 dólares el barril. Esta es una noticia nueva que, aunque no ha impactado positivamente o fuertemente al mercado del crudo, sí podría ayudar en algo a que por lo menos se presentaran caídas menos fuertes. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, un seguimiento especial se le viene dando a las compras por parte del Banco Central Europeo, que bajo la convención del español alcanzó ya 1 billón de euros en su portafolio de gestión, o bajo el lenguaje anglosajón sería equivalente a 1 trillón. En la última semana hicieron compras por cerca de 11.000 millones de euros en bonos soberanos, y en total fueron casi 14.000 millones de euros en incluyendo bonos soberanos y bonos corporativos. Entonces, interesante ver aquí que continúa el avance de las compras de activos por parte del Banco Central Europeo, rompiendo el hito de tener ya 1 trillón en el lenguaje anglosajón en títulos bajo su portafolio. Desde el punto de vista de dinámica de mercado, las tasas han estado relativamente estables, tesoros a 10 años cerca al 1.59, y en Colombia, pues básicamente ahora esa anormalidad que teníamos en las tasas debido pues a ese flujo de inversionistas extranjeros se ha incrementado ahora con base en las expectativas de un retroceso pronto de la inflación. Entonces es importante ver aquí que las tasas del día de hoy han absorbido pues esa dinámica, pero de todas maneras estamos, entre comillas, comiéndonos las rentabilidades de no de este momento, sino ya estaríamos en niveles de negociación que estarían alineados con la inflación de cierre de este año, no con la inflación que tenemos actualmente, sino con la inflación que tendríamos dentro de unos 6 meses. Entonces es interesante ver aquí que el mercado continúa un poco desalineado y ha aprovechado la sorpresa inflacionaria 100% alimentos para continuar especulando en el mercado de deuda pública en Colombia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo explica Daniel, la sorpresa del dato de IPC fue totalmente alimentos, lo cual va a generar especulación durante el resto de semana y la próxima semana aquí en Colombia. Por eso pasamos nuestra visión a neutral debido al fuerte impacto que va a tener especulativamente hablando en los TES con vencimiento en el 2024 y en la parte larga de la curva. Varias cosas importantes que queden de este dato y de esta estrategia de trading. Primero,
la curva debería empinarse, los papeles de corto plazo, llámese octubre y noviembre del 18, septiembre del 19 y julio del 20, deberían mantener un mejor comportamiento que los títulos con vencimiento largo como 22, 24, 26, 28 y 30, por lo cual la curva debería empezar a empinarse. Es importante esto, es importante lo que dice Daniel, los agentes del mercado están en los precios, ya están incluidas estas bajadas de inflación y no podemos caer en el folclore de decir que el Banco República ya va a bajar tasas en su próxima reunión. O sea, nada más alejado de eso, por lo cual mantenemos nuestra visión de que el Banco República va a esperar hasta el próximo semestre del 2017 para ver cómo sigue comportándose la inflación básica para empezar a tomar decisiones de política monetaria. Por lo cual es importante, primero, tener claro que esto es nomás el impulso de un dato que sorprende al mercado, pero que el driver importante de los test durante la próxima semana y lo que resta del mes van a ser los bonos del Tesoro americano. A medida que se acerque la reunión de la Reserva Federal 21 de septiembre y empiecen a ponerse los tesoros a tratar de romper el nivel que muy bien le ha dicho Agustín del 1.60, 1.62 arriba para ir a buscar 1.75, 1.80. Veremos cómo reacciona el mercado aquí frente a esa subida de tasa en los bonos del Tesoro. Por el momento, igual va a seguir la especulación estos días por el impacto del dato de inflación, pero no le vemos valor a los test en estas tasas. Recordar, niveles abajo, ya se los llevó al saque, porque ya estamos operando al 6.98, o sea, ya llevó el 7.08 y el 7, pero tocó el 6.95 y ahí se devolvió y está operando en estos momentos al 6.98, por lo cual 6.95, 6.80 niveles abajo para tener en cuenta. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.